Stonehenge nos recibe bajo un cielo plomizo y lluvioso. El viento sopla entre estas piedras milenarias que sobrecogieron a los artistas más reputados del romanticismo. Y no podemos evitar sentir lo mismo que ellos al entrar de manera privilegiada en este lugar ignoto. Lo hacemos además de la mano de Ken Follett, un escritor que ha vendido millones de libros en todo el mundo y que ha pasado años investigando sobre el origen de este enigmático círculo milenario. Bueno, este es el tipo de historia que me encanta, porque trata sobre cómo algunas personas comunes viven en la pobreza y deciden hacer algo que sea eterno. Me encanta la forma en que los seres humanos hacen esto. No importa lo malas que sean sus circunstancias. Imaginan algo mucho más elevado y lo hacen. Es el triunfo del espíritu humano sobre las circunstancias ordinarias. Hasta la década de los 90, los informes oficiales databan Stonehenge en torno al 2000 a.C. Sin embargo, los últimos estudios aseguran que el templo es en realidad 1000 años más antiguo, lo que incrementa el misterio sobre su construcción. El historiador inglés Enrique de Huntingdon fue uno de los primeros cronistas que en el siglo XII dejó un legado escrito sobre el monumento, al que calificaba como uno de los grandes enigmas del país, y se preguntaba cómo alguien podía haber levantado un lugar así. Han pasado casi 900 años desde entonces, pero los interrogantes siguen siendo los mismos. La gran pregunta es cómo trajeron hasta aquí estas enormes piedras. ¿Cómo las trajeron aquí? Todas ellas provienen de un bosque a 30 kilómetros de distancia llamado Westwood. En la Edad de Piedra no tenían la rueda y tampoco se les había ocurrido la idea de conseguir ganado y caballos para arrastrarlas. No había carretas. Por lo tanto, las piedras debieron ser traídas hasta aquí, arrastradas por personas con cuerdas. Se calcula que se necesitarían 200 personas para mover una de estas piedras con cuerdas. Y no solo la movieron, sino que la trasladaron durante 30 kilómetros. Es sorprendente. Las piedras a las que Follett se refiere son conocidas como sarsen y llegan a pesar hasta 36 toneladas. En el círculo interior se encuentran las piedras azules, mucho más pequeñas, pero no por ello menos enigmáticas, pues parecen haber sido transportadas en un periodo más antiguo, desde Gales, a una distancia de 280 kilómetros. Este esfuerzo mastodóntico, unido a un nivel milimétrico de ingeniería que ha sido capaz de mantener en pie una estructura como esta durante milenios, nos conduce a otra gran pregunta que todavía hoy nadie ha sabido responder. Estas piedras no protegen de la intemperie, como hemos podido comprobar hoy con esta lluvia. Y tampoco son defensivas. No sirven para la guerra. Entonces, ¿cuál era su propósito? Yo creo que había tres. El primero pudo ser un monumento religioso y la mayoría de la gente piensa que está orientado hacia el amanecer y el atardecer. Es muy posible que se trate de un culto al dios del sol. El segundo propósito de este lugar probablemente era un mercado, porque en cualquier lugar donde la gente se reunía para celebrar ceremonias religiosas, por lo general había un mercado. En tercer lugar, debieron tener un calendario en la Edad de Piedra porque sabían cuándo era el día del solsticio de verano y el día del solsticio de invierno, pero no tenían escritura.
Entonces, ¿cómo tenían un calendario sin escritura? Creo que estas piedras pueden haber sido utilizadas para contar los días del año. Otra posibilidad que se barajó en los primeros estudios es que el paraje pudo haber sido un cementerio ancestral. Sin embargo, el hecho de que solo hayan aparecido 240 inhumaciones de manera muy dispersa hace pensar a los especialistas que en realidad el motivo de la construcción debía haber sido otro bien distinto. De hecho, en el paisaje de los alrededores se pueden ver grandes montículos de tierra y hay personas enterradas dentro de esos túmulos. Pero no hay un patrón uniforme y por lo tanto no es un cementerio. La gente fue enterrada aquí. Pero eso no parece haber sido el objetivo principal del lugar. Una de las hipótesis más aceptadas es que Stonehenge pudo ser en realidad un gran observatorio astronómico. Un lugar desde donde se podían predecir los ciclos lunares e incluso los eclipses mucho antes del nacimiento de la astronomía. Bueno, pudo haber gente aquí que estudió los cielos, los movimientos del sol, la luna y las estrellas. Y esa es la primera aventura intelectual para la mayoría de las culturas humanas, estudiar los cielos. Debieron hacerlo porque les interesaban los solsticios de verano y del invierno. Así que les interesaban los movimientos del sol y posiblemente también de la luna. Las personas que estudiaban estas cosas son los intelectuales de la época. Por lo tanto, pudo existir un grupo de intelectuales que estudiaron estas cosas y conservaron el conocimiento que encontraron. En la mayoría de las sociedades primitivas, estas personas fueron las sacerdotisas. Después de un esfuerzo nunca antes visto en la época para construir este monumento, el lugar pareció sumirse en un incómodo silencio de más de 2 milenios. Apenas hay señales de asentamientos posteriores en las vastas llanuras de Salisbury, y los constructores de Stonehenge parecieron desvanecerse en las brumas del tiempo. Por eso, aunque la ciencia, la historia, la genética o la arqueología hayan intentado dar respuesta a todos los enigmas que encierra este poderoso escenario, solo la labor de un novelista de la talla de Ken Follett puede, a día de hoy, imaginar cómo pudieron ser los ritos que aquí se celebraron. Creo que estar aquí habría sido una experiencia espiritual para la gente de la Edad de Piedra. Nosotros venimos aquí, por supuesto, como turistas, y hemos visto catedrales, y hemos visto el Coliseo de Roma y las pirámides de Egipto. Pero la gente que vino aquí nunca había visto algo así. Si venían de lejos era absolutamente impresionante, y esa debe haber sido su sensación, y su sentimiento debió ser de asombro absoluto. Estas impresionantes piedras y ver cómo sale el sol a través de ellas debió hacerles sentir en el centro del universo.